Buenos días, llevamos unos días sin vernos. Seguimos estudiando partidas históricas, partidas famosas. Seguimos con Aron Ninzovic. Aquí os he puesto, como veis, el libro de Mi Sistema, que es un libro que os recomiendo que estudiéis, se aprende muchísimo. Y sobre todo para entender conceptos estratégicos, como hemos hablado del bloqueo, rupturas, es muy interesante. Bueno, me parecía que tenemos que ver como mínimo una ninzoindia, ¿no? No podemos hablar de Ninzovic y no hablar del bloqueo dentro de la ninzoindia o cómo la trataba él en concreto. Esta partida me parece fantástica, sobre todo por una maniobra muy famosa que hizo con la dama, que seguro que cuando os la enseñe os va a llamar mucho la atención. Es una maniobra espectacular, que diréis, ¿dónde está metiendo la dama este tío? Y creo que, bueno, que os va a gustar muchísimo y entenderemos mejor lo que es el bloqueo. Aún profundizaremos un poquito más en el tema del bloqueo. También entenderemos la ninzoindia muchísimo mejor. Hay que entender, en lugar de estudiar memorizando, hay que mirar estas partidas, entender cómo juegan, los planes, cómo tratan la posición estos grandes jugadores. Y además también trabajaremos bastante el tema de las rupturas, ¿no? Cómo aprovechar las rupturas de peones y lo que provocan en cada tipo de posición. Bueno, como os decía, D4, caballo F6. Esta partida está jugada en Dresde de 1926, una de sus partidas más famosas. E6, y aquí tenemos la famosa ninzoindia, ¿no? Los conceptos básicos de la ninzoindia pasan por cambiar el alfil por el caballo y en el momento en que me come, por ejemplo, imaginemos que nos juegan con A3, empezar a bloquear los peones doblados, estos peones, que después los puedo atacar de diferente manera. Por ejemplo, planes muy típicos son meter el caballo en C6, jugar con B6 y jugar con caballo A5, alfil A6 para empezar a presionar sobre C4. Otro plan muy típico también sería poner el caballo en C6 y después jugar con la estructura de D6 y E5, la famosa estructura Umner. Claro, el negro cuando juega la ninzoindia lo que le interesa es cerrar la posición porque tiene los caballos y el blanco lo que quiere es abrir la posición porque tiene la pareja de alfiles, ¿no? Pues fijaros que aquí no le jugó con A3, le jugó con E3, la variante clásica. Y la idea un poco de E3 es seguir desarrollando y en muchas líneas, por ejemplo a Botvinnik le encantaba jugar con caballo G2. Con caballo G2 lo que intentaba era después provocar un A3 y si cambiábamos en C3 pues te toma de caballo y el blanco tiene la parejita sin tener que empeorar su estructura. Por eso de hecho hay mucha gente como él mismo que en Ninzovic muchas partidas tomaba directamente y aquí jugaba incluso líneas con D6, dama E7 y E5. Este tipo de esquemas, como os expliqué en algún vídeo, es interesante porque si provocamos el avance y aún no hemos puesto nuestro peón a C5, pues es un sitio donde el caballo se puede instalar y bloquear perfectamente los peones doblados. Es una manera muy interesante de jugar. Está claro que comer en C3 sin que te hayan hecho una 3, sin que te hayan amenazado al alfil, parece un poco que estamos regalando un tiempo al blanco, que normalmente, ¿cómo va a jugar el blanco? Pues con alfil D3, caballo E2. Importante que el caballo salga a E2, porque el blanco lo que quiere es pues meterte un centro de peones muy poderoso y el hecho de que el caballo salga por E2 pues facilita que el peón pueda llegar a F4 y abrir aún más la posición, ¿no? A nosotros nos interesa o nos va muy bien que el caballo esté en F3. Pero bueno, aquí simplemente se enrocó, que es una línea principal, y alfil D3 jugó con C5, ¿vale? Una manera muy lógica de jugar, ya estamos bloqueando esta posición. Aquí se puede jugar con caballo F3, hay gente que ya te juega A3. Jugadas como peón por peón serían muy malas porque entre otras tengo alfil por C3, aquí vemos los peones triplicados y sencillamente jugando dama 5 o una maniobra como caballo A6 para recuperar y jugar con B6 y alfil B7, la posición negra es excelente, sobre todo por la mala estructura de peones blancos. O sea que este peón por peón sería realmente una jugada muy floja. Caballo F3 es natural y caballo C6. Aquí, por ejemplo, Karpov también muchas partidas jugaba D5 y si tú te enrocabas, sencillamente te cambiaba todo, incluso te cambiaba en C3 y jugaba con B6. Este tipo de estructuras donde el caballo salía a D7 y el alfil a B7 y jugaba contra los peones colgantes. Claro, los peones colgantes son peligrosos también porque normalmente el blanco intentará jugar con un C4, quitar el alfil en D3, C4 y algún momento una ruptura en D5 y atacarte en el flanco de rey. La estrategia de los peones colgantes es muy parecida
a la estrategia de los peones aislados. Trabajaremos estas estructuras en otros vídeos, pero es muy importante dominar estas estructuras y saber qué tenemos que hacer cuando tenemos el peón aislado o los peones colgantes y qué tenemos que hacer cuando jugamos contra este tipo de estructura, ¿vale? Importante aquí, este D5 se puede jugar, pero Ninzovic sigue con sus ideas de sencillamente terminar cambiando el alfil por el caballo de C3 y quiere jugar el bloqueo, y está claro que si queremos tomar en C3, cuidado con después jugar D5 porque te van a desdoblar los peones y tendremos una posición bueno, mejor para el blanco, ¿no? Enroque, alfil por y D6. D6 también se puede jugar esquemas con B6, pero D6 es principal. Hay partidas muy famosas, como la famosa partida de Spassky con Fischer, donde se luchó en este tipo de posiciones en el Campeonato del Mundo en el 72, donde Spassky jugó con E4, E5 y contra D5 Fischer pues intentó caballo E7, ¿vale? Este tipo de estructuras, caballo H4, que hubo la famosa maniobra de que Fischer jugó con H6 y jugó caballo G6. Se dejó doblar peones en G6 y además se dejó un peón pasado en D, después de un F4. Esta partida un día la comentaremos, aún no estaba enrocado el negro cuando pasó todo eso, pero es muy interesante porque además entenderéis muchísimo más la ninzo-india. Bueno, caballo D2, una buena jugada, pero fijaros lo que os explicaba del caballo, ¿eh? El caballo en F3 no está bien, no es su sitio natural, tiene que irse para poder buscar en algún momento un caballo E4, pero sobre todo la gracia es poder romper y tener un centro de peones muy, muy poderoso. El negro, por contra, normalmente intenta empezar a presionar sobre el peón de C4, ¿vale? O sea que hay una lucha estratégica muy interesante entre la pareja de alfiles y lo que serían los caballos y el bloqueo y la gente que quiere con blancas abrir la posición. B6, caballo B3, dudosa. La jugada más fuerte era F4 y contra E5 tomar y D5. Y aquí la lucha es muy interesante porque después de caballo B3 tú no puedes tomar porque te tomarían DA y estarías muy mal. Y cuando vienes a B7 para intentar meter un caballo en D6, que sería el bloqueo ideal, bloquear un peón de D5 con un caballo en D6, te juegan E4 y tienes que primero jugar con caballo E8. Los dos caballos, claro, tienes que decidir cuál va a ir. Pero si va este, el de 8 no se queda muy bien, y si va este, el de B7 se queda mal también. Está claro que caballo 8 era una jugada muy necesaria porque alfil G5 era una amenaza muy potente, ¿vale? Nos podrían destrozar el enroque y prácticamente entrarnos a darnos mate. O sea que esta línea era muy interesante para Joner, pero al jugar con caballo B3, pues jugó E5 directo y ahora el negro se prepara también incluso para poder jugar con E4. E4, alfil A6 y en algún momento seguir presionando, o sencillamente E4, torre 8 y jugar tranquilamente esta posición, porque la única manera que tendrá el blanco de abrir la posición será mediante la ruptura F3, y esto también va a conceder una serie de debilidades que el negro a la larga puede aprovechar. Fijaros que el caballo en B3 del blanco es verdad que controla muy bien la casilla de A5 para que el caballo de C6 no vaya, pero también se está quedando totalmente fuera de juego en esta posición, ¿vale? F4 y E4, muy buena jugada. Está claro que es una posición muy curiosa, muy interesante, pero el negro lo que intentará Ninzovic toda esta partida es que este alfil de C1 no pueda entrar. Fijaros que con el tema del bloqueo de la estructura de peones, así como la tiene el negro, pues tenemos que el alfil de C1 no puede entrar bien. No es ninguna locura pensar que el blanco tiene que jugar con G4. De hecho, esta partida Paul Joner tendría que haber jugado en algún momento G4 para expandirse en el flanco de rey y coger espacio y el alfil ya reciclarse, por ejemplo, a G3 o a H4 vía D2, ¿no? La maniobra típica cuando tenemos estructuras de muro de piedra, alfil D7, alfil E8 para irse, o alfil D2 en este caso para ir a E1 y reciclarse a mejores casillas, porque en el flanco de dama está claro que no tiene muchas perspectivas para poder jugar. Dama D7, una muy buena jugada, lo que intenta es curiosamente tener total control sobre la casilla de G4 y en algún momento poder jugar un H5. De hecho, este H5 es el plan que tiene Ninzovic en mente, para bloquear, para controlar G4 y en algún momento también intentar bloquear la casilla F5. Esto provocará que la única ruptura real que tiene el blanco es A4, A5 y el negro bloqueando en A5, pues el blanco se va a quedar sin rupturas.
y será el negro quien a la larga tendrá ventaja en el flanco de rey. Fijaros qué plan a largo plazo que está ya empezando a crear a partir de este dama d7, y ahora veréis lo que hace con esta dama, que realmente es espectacular. Le juega h3 dudosa y caballo e7. Aquí contra dama e1 ya tendría, este h5 ya es bastante potente. Aquí también existía antes, un poquito antes, este h5, incluso entregando el peón. Pero bueno, porque el peón si te ganan el peón, por ejemplo aquí, si yo juego h5, si me comen este peón, fijaros que este de c4, en algún momento, no digo ahora, puedo jugar caballo alfil a6 primero, pero este peón es muy vulnerable. También puedo ir a cambiar las damas en algún momento, ¿vale? O sea que este sacrificio de peón existía, sobre todo porque el peón de c4 en algún momento va a caer. Pero bueno, no lo vio necesario. También es verdad que si no juegas un h5 como ahora también era muy interesante ya para lo que os explicaba, ¿no? Este tipo de planes. Si no juegas este h5 y juegas caballo e7, Joner podría haber jugado g4 en algún momento, que de hecho era muy necesaria. Cuidado con confundir este tipo de jugadas con problemas para vuestro rey. Si tú haces g4, el rey blanco no va a tener ningún problema porque ni existen sacrificios en g4. El alfil además o la dama se puede reciclar, ayudar al flanco de rey, como os explicaba antes. O sea que realmente lo que vas a tener es espacio para tú en algún momento abrir la posición en el flanco de rey. Al no hacer este tipo de jugadas, ¿qué pasó? Que Ninzovic lo aprovecha te frena, te bloquea todo el flanco de rey, ya no vas a poder jugar g4 en la vida. Y ahora fijaros que quedan dos rupturas en esta posición. Una es a5, a4, a5, que no será posible porque te voy a frenar. Y la otra será g5, que sí va a ser posible. Va a ser posible porque ahora el plan de Ninzovic, me parece brillante, es bloquearé estas casillas para que no haya ningún g4 y no me pueda jugar con un f5, y me iré preparando con maniobras tipo rey h8, torre g8, me voy para meterte un g5 en algún momento y atacar por la columna g, ¿vale? Por eso os decía que mi sistema es un libro que además, como habla muchísimo de estrategia, también no solo a un periodo corto, sino que tenemos que pensar también en lo que va a pasar en 9-10 jugadas posteriores a lo que ven nuestros ojos, ¿no? El ajedrez es muy importante que vosotros tengáis planes, ¿no? Soñéis en posibles planes, en lo que podéis hacer en un futuro durante la partida. Alfil d2, dama f5 y, aunque os parezca increíble, el plan de Ninzovic es meter la dama en h7. Quiere meter la dama en h7, colocar el alfil en f5, quitar el rey y empezar a romper con g5. ¿Vale? Una maniobra que me parece brutal. Además que lo hace aquí. Y también ya tienes que empezar a preocuparte por posibles caballos g4. O sea que no sería ninguna locura pensar que este caballo puede llegar aquí y de repente aparece un caballo g4 brutal, que como abras la columna h y el peón de h, y llegue a g3, pues aparecen mates en h2 en cualquier momento. O sea que lo que os decía, Ninzovic de esta manera frena totalmente lo que serían el avance de g4 o de f5. La única maniobra normal que va a tener es a4 a5, pero como os decía, te va a bloquear también con a5. ¿Qué va a pasar cuando el peón de a7 vaya a 5? Que se va a quedar el peón de b6 débil, pero es que con la torre me sobra para defender b6. No me vas a poder presionar con piezas menores. Eso es muy importante. Y como empiezas a llevar las torres y la dama solo para atacarme este peón de b6, aparte que lo puedo aguantar con el caballo, pero mientras tanto te daré mate en el flanco de rey, ¿no? a4, caballo f5 y g3. Fijaros que aquí a5 era una buena oportunidad, pero supongo que le preocupó caballo g4. A mí también me preocuparía esta amenaza, es una amenaza realmente muy, muy potente, y lo que intenta es pues dar un espacio, dar salida al rey. Hay muchísima presión, pero podría haber tomado de alfil y aquí jugar esta posición y no es claro, ¿vale? No está clara que hay entradas, te están presionando, pero con dama g3 parece que lo tienes bastante controlado. Una posición muy loca, pero el blanco aquí podría haber jugado y luchado por la partida. Al tener miedo a este caballo g4 y jugar con g3 para dar un espacio a este rey, pues aquí ya le mete a 5
La única debilidad que nos queda es b6 y, como os decía, la voy a controlar muy fácil. Y ahora tengo las manos libres en el flanco de rey. Ninzovic tiene las manos libres para, en algún momento, romper con g5 y abrir toda la posición para atacar al rey blanco. Fijaros la importancia de las rupturas. El blanco parece que nunca podrá jugar g4, el negro sí podrá jugar g5 en algún momento. El hecho de que el negro tenga ruptura y el blanco no, le concede clara ventaja en esta posición, ¿no? Además del bloqueo que provoca que los alfiles de Joner pues no puedan jugar. Torre g1, caballo h6, la única obsesión es evitar g4, quiere evitar g4 a toda costa, ¿vale? Controlamos esta jugada y ahora empiezo a sacar las piezas. Y ahora, además, fijaros cómo lo hace para atar las piezas pesadas del blanco, ¿no? Alfil de 7 y que te tenga la torre de A1 ahí pendiente todo el tiempo. Y aquí fijaros que torre C8 también más molesto, porque ahora te está diciendo, a ver, te estoy presionando aquí, te estoy presionando en C4 y Joner cierra la posición. ¿Qué provoca cerrar la posición? Pues que ahora el flanco de dama ya no se puede abrir nunca, ni la columna D tampoco con un D por C. Pues ahora esta torre de C8 ya ha hecho su trabajo, ha provocado que se cierre la posición y ahora esta torre ayudará a la otra en algún momento con un G5 o doblándome en la columna G para ir a matar al rey. Fijaros que caballo G4 también está latente en cualquier momento porque la dama se está mirando al rey blanco. O sea que es una obra de arte estratégica brutal, ¿eh? Supongo que os apetece, ya os cogen ganas de jugar la Ninzo India solo viendo los conceptos bueno, tan guapos de bloqueo y de todo lo que nos enseñaba Ninzovic con sus partidas, ¿no? Caballo de 2, torre G8. La Ninzo India tiene otra ventaja y es que se puede jugar entendiendo 5 partidas, ¿vale? Y entendiendo los conceptos tú puedes jugarla a nivel de club tranquilamente. En cambio, juega una India de rey a nivel de club sin entender o estudiar muy bien las posiciones. La gente o juega una Grunfeld sin estudiar muchísimo, eso es mucho más complicado. La Ninzo India no te obliga de un estudio tan preciso, jugamos más por conceptos, más que por jugadas concretas, ¿no? Con una Grunfeld, como no te acuerdes de alguna jugada en según qué línea, pues te darán mate en 20. Eso en una Ninzo India no te va a pasar. Puedes perder evidentemente, pero no te va a pasar lo mismo. Alfil G2, G5 ya durísima. Evidentemente que caballo G4 está latente, pero no nos van a comer para que le hagamos mate, se irá de rey. Primero juega G5 y torre G7 para doblarse y en el momento adecuado meter un G por F abriendo la columna G y totalmente ganando la partida. Fijaros la dama de H7, el colapso que ha provocado en el flanco de rey. No creo que nunca hayáis visto una partida con un dama F5, dama H7, no sé si alguien ha visto, que me lo ponga en los comentarios, porque realmente es una maniobra que a mí me parece única casi en la historia del ajedrez. Y me parece brutal. Bueno, torre A2, buena jugada de Joner para defender por la segunda y caballo F5. Fijaros que empiezan a haber otra ruptura en H4, en algún momento tomar, doblarse, provocar algún golpe en G3. Esto empieza todo ya a cogerse con pinzas, la posición blanca se está cayendo. Alfil H1, todas las piezas pasivas, pero para que la torre pueda venir a defender. Pero fijaros que este alfil H1 provoca un problema grave y es que ahora cuando metas una torre o algo en G2 te voy a meter un caballo G4 que te voy a meter mate en 2 jugadas, ¿no? Mate al descubierto con peón por peón y mate. O sea que este rey, cuando un rey se queda ahogado, está muy cerca de que te metan mate. Por ejemplo aquí, pues ¡pum! Y cuando me coman, aquí tenemos el regalito que podría tener preparado Ninzovic en cualquier momento, ¿no? Jugó dama de 1, casi que no sabe lo que tiene que mover. Y ahora ya está preparado para abrir la posición, se va de alfil. Realmente esta maniobra también es muy interesante. Ahora te dice, venga, te voy a picar en C4, que eso es lo que tiene el problema de los peones doblados en una posición de bloqueo, ¿no? Que este problema no desaparece nunca. Un ataque puede desaparecer en algún momento. Esta estructura en un final también te meten alfil en A6 y te empiezan a comer el peón de C4, el de A4 es débil, el de D5 también, y realmente se cae toda la posición. Dama B3, alfil A6. Fijaros cómo toda la partida la dama de la torre está pendiente de los peones de A4 y C4. Cuidado, perdón. Torre E2 y caballo H4. Jugada durísima, aprovechando que la torre de G1
no está defendida, y también empieza a meterse con caballo G4 porque le estoy quitando el cuadro de G2 y en algún momento la descubierta. ¿Quién diría que la dama en H7 está amenazando mates toda la partida, ¿no? Ha bloqueado la posición, pero es que además está interviniendo en el ataque de una manera brutal, ¿no? Y la tienes allí en H7 cuando normalmente la dama la queremos centralizada. Torre E3, alfil C8, con este alfil también le está volviendo loco, picando en H3, y aquí fijaros cómo va a definir la partida. ¡Pum! Alfil por H3, jugada brutal, no puede aceptar el sacrificio, comió en E4, porque si aceptas el sacrificio, si pensáis un poquito, supongo que veréis muy fácil que viene dama F5, si como el caballo sencillamente me mete en mate, y si el rey se va para atrás, caballo G4. Y adiós, descubiertas, comiéndome la dama, dando mate y sencillamente ganando la partida. Además que viene mate en 2, ¿no? Porque con esta tengo caballo F2 y damas H3, o sea que bueno. Le queda poca vida aquí ya. No puede tomar, tomo en E4 para cambiar alguna pieza y las damas sí puede, pero evidentemente Ninzovic le dice no, lo siento, solo te cambio el alfil blanco y así voy a empezar a aprovechar aún más la debilidad de las casillas blancas que rodean al rey. Te cambio la pieza que lo pueda controlar y mis caballos siguen bloqueando y siguen entrando. ¿Qué va a pasar cuando el caballo de H4 se vaya? Pues que en algún momento habrá un boom, un H4 y te van a terminar de destrozar cuando te abran las columnas G y H, te van a terminar de destrozar la posición, ¿no? Le come, toca la torre. Aquí tenemos, fijaros lo que ha aportado a las rupturas en esta partida. Otra vez H4, fijaros el pobre alfil de C1. Paul Joner ha jugado con una pieza menos toda la partida. En cambio, fijaros la coordinación de las piezas de Ninzovic. Todas las piezas intervienen, todas en una posición de ataque increíble sobre el rey negro, ¿no? Torre G2. Claro, es que normalmente la táctica es consecuencia de que estratégicamente estás jugando bien, ¿vale? Tú vas a poder tener posiciones de ataque o tácticamente interesantes si tú estratégicamente has hecho muchas cosas bien. Tú no vas a sacar una pieza y dirás, venga, voy a dar mate, si no has colocado las piezas en su sitio. En ese caso, si lo das, es porque el otro te ha ayudado un poquito, ¿vale? O mucho. Jaque, dama H3, protegiendo G3 y con un futuro caballo H4, esta partida se está terminando. De hecho, caballo E3, caballo H4, la torre se queda cazada, te están amenazando entradas de por todo, caballo F3 y mates por H1. O sea, realmente después la táctica además es simple. Cuando tienes una posición tan buena, las jugadas salen solas, ¿no? Rey F1 y ni siquiera se comió la torre, jugó torre 8 y abandonó porque están amenazando todo, ¿no? Vienen caballos, bueno, viene este toque, estoy amenazando caballo por, el caballo puede ir a G4 en algún momento, la dama en H1. Sencillamente la partida está completamente ganada. Bueno, un partidón espectacular. Llevaba una semanita que quería enseñaros esta partida y por tema de trabajo pues ha sido un poquito complicado, pero espero que os guste muchísimo. Cualquier comentario que me hagáis ya sabéis que intentaré contestaros. Espero que el veranito pues pinte un poquito mejor que hace un mes. Nada, yo voy a estar metido en una escuela de verano, Escola d'Estiu Ciutadella.com, que espero que haya muchísimos niños y niñas que de P5 a sexto vengan a pasar un mes de julio genial, que creo que ya les toca y hemos de pasar. Entre otras cosas, habrá talleres de ajedrez y enseñaremos partidas tan bonitas como esta. Jugaremos, iremos a la playa, haremos juegos, haremos de todo, o sea que os animo a los niños y niñas que sigáis estas partidas que os apuntéis. Y nada más, que disfrutéis de lo que queda de semana. Las fiestas de San Juan están a punto de llegar, no diremos lo que sentimos en estos momentos la gente de Ciudadela, ¿no? Y la gente de Menorca, que será una situación muy rara, pero bueno, como una posición complicada hay que aguantar y seguimos. Un abrazo, un saludo a todo el mundo, que disfrutéis. Adiós.